Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con el análisis militar del Reino de León. Lo primero a decir en este vídeo será que va a ser bastante largo, es decir, dividiré el vídeo en 4 partes, porque hay 4 etapas de batallas, por lo cual en este vídeo tendremos la primera etapa. Como es bastante obvio, el Reino de León es bastante largo, es un reino muy largo, con muchísimas batallas. Por lo cual lo dividiré, como he dicho, en 4 partes. Y ya habido explicado esto, vamos con el vídeo. Y como siempre me toca explicar, para los que no hayan visto ya los otros análisis, la colocación de las batallas. Vale, obviamente pondré las fases, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en la primera etapa de las batallas del Reino de León. Comenzaremos analizando las batallas y posteriormente las estrategias, los ejércitos, etc. Pues ahora vamos con la fase 1, y aquí tenemos lo de los combates. Abajo de combates estará el lugar del combate y el respectivo año. Abajo de la A estarán los aliados, si en esa situación militar ha habido un estado que ha apoyado a León en esa situación. Y la E significa enemigos, a qué estado, reino o nación se va a enfrentar León en esa situación militar. Y la R, los resultados. En este caso, los asteriscos irán sobre todo si es una ceifa, una expedición de saqueo o toma de plaza, es decir, se ha conquistado una ciudad. Y los más y menos serán principalmente para batallas campales o asedios donde ha habido un ejército significativamente comprometido. Como he dicho, ya iremos viendo y entendiendo todo esto. Y ahora, tras haber explicado todo esto, vamos con las batallas de la fase 1 de El Reino de León. Y aquí las tenemos. Y como último a resaltar serían los emojis. Es decir, en la situación militar de Sevilla, en el año 910, tenemos el emoji de fuego porque ha sido principalmente una acción de saqueo. Mientras que Évora es una situación de toma de plaza. Es decir, no es lo mismo saquear los alrededores de una ciudad que tomarla completamente y saquear los interiores, etc. No es lo mismo. Por lo cual, realmente lo coloco en emojis porque quiero que se hace más... Todo esto no se vuelve más entendible, y las espadas cruzadas significarán batalla campal, batalla entre ejércitos. Pues ya habido explicado todo esto, vamos ahora ya sí, ¿no?, al análisis militar. Comenzamos en una ceifa en Sevilla, bastante exitosa de parte del Reino de León. Debo resaltar que el Reino de León nace tras la separación del Reino de Asturias, mediante los reyes que yo llamo los hijos liantes. Es un tema bastante gracioso, que ya después indagaremos en el vídeo. Pues eso, el Reino de Asturias, tras reinado muy exitoso de Alfonso III, sufre una división, principalmente motivada por sus hijos, y ahí nace el Reino de León, que es como bastante obvio esta división, después se volvería a unir todo, encabezado con León. Y tras el saqueo de Sevilla tenemos la toma de Évora, que realmente en la época fue bastante importante, porque en la toma de Évora, es verdad que Évora era una plaza muy significativa, ¿no? Por eso en asterisco solo hay uno, porque es eso, no es algo muy significativo. Pero en la época fue bastante llamativo que los musulmanes no fuesen capaces de defender muy eficazmente su frontera, los andalusíes. Y tras esto tenemos la batalla de Castromoros, al cual se resume en una contundente victoria de las armas leonesas. Y tras esta gran victoria tenemos una situación muy buena, y es que se obtiene la plaza de Nájera, lo cual es muy importante porque todo ello llevaría a la toma de La Rioja, que en esos momentos realmente era muy... En esos momentos La Rioja era un territorio realmente de frontera de guerra, sin la menor duda. Por lo cual realmente es bastante importante, y tras esta situación militar tenemos la batalla de Mutonia, al cual, como es bastante fácil de ver, es un empate técnico que obviamente no lleva a nada, por lo cual realmente no hay mucho que resaltar de esta batalla. Y ya tras la fase 1 tenemos la fase 2. En este caso, valga la redundancia, después de un comienzo muy pero que muy exitoso de León, tenemos un gran varapalo, que es la derrota en Valdejunquera, al cual es una victoria para las armas andalusíes. Y tras esto, estos mismos recuperan Nájera, por lo cual el impulso ganado en Castromoros queda en nada, lo cual, como he dicho, es una gran derrota para las armas leonesas. No obstante, el ejército leonés sigue teniendo gran capacidad de rearme, por lo cual bastante pronto siguen en sus andadas de incursiones, etc., ¿no? Como podemos ver, en Toledo, en el año 921, logran una ceifa muy poco significativa, pero demuestra que el ejército leonés puede asimilar derrotas, puede mantener pulsos militares, lo cual es muy importante.
Y tras esto tenemos la toma de Viguera, al cual se encuentra literalmente al lado de Nájera, por lo cual tras esta toma se logra conquistar definitivamente para las armas cristianas lo que es La Rioja, por lo cual realmente es una acción bélica muy pero que muy importante y que, como he dicho, demuestra que el ejército leonés tiene una gran capacidad de aguante y sobre todo de recuperación, lo cual es muy importante. Vemos ya un ejército leonés que perfectamente, hasta el momento, solo ha tenido un problema en Valdejunquera, por lo cual vamos a seguir viendo sus batallas. Y vamos con la fase 3. Y comenzamos con la toma de Madrid. Debo resaltar que Madrid no era la ciudad grande que es hoy en día, sino que en esos momentos era una pequeña plaza, por lo cual el resultado de la victoria es bastante limitado. Y tras esto tenemos la batalla de Osma, lo cual concluye una contundente victoria de las armas cristianas. No obstante, tras esto, los andalusíes se vengarían tomando Burgos. Debo resaltar que Burgos fue conquistada, se tomó la ciudad, pero la ciudad había sido abandonada, por lo cual realmente le ha colocado con el emoji del fuego, porque es eso, al final, si la gente ha podido evacuar la ciudad, se ha podido llevar todas las pertenencias, etcétera, por lo cual Burgos no acaba siendo un hueso con muy poca sustancia para las armas andalusíes, que realmente les está yendo muy mal la situación, y aún les iría bastante más mal, porque tras esto serían derrotados otra vez en Osma, siendo toda una humillación para las armas andalusíes que, como estamos viendo, no paran de sufrir derrotas. Pues aún sufrirían bastantes más, pues ocurriría en el año 939 el asedio de Simancas, al cual aquí se combina tanto el castillo como las espadas porque son asaltos. Cuando en un asedio hay asaltos, pues al final las bajas, etcétera, son dignas de un campo de batalla, por lo cual lo colocaré en más y menos, en este caso el resultado. Y en Simancas, una vez más, los andalusíes son totalmente derrotados por las fervientes armas leonesas. Y tras este gran desastre en Simancas, aún tendrían que recibir más palos, y es que en la batalla de Aljandeja serían otra vez derrotados. Debo resaltar que esta batalla ocurre tras la derrota en Simancas. El ejército andalusí se las dio a la fuga debido a las grandes bajas que habían sufrido por los asaltos infructíferos que habían iniciado contra esa misma plaza. Y claro, el ejército leonés y pamplonés les hicieron persecución y los pillaron en Aljandeja y les dieron una contundente derrota. Si era grande en Simancas, pues ahora aún más. Por lo cual la fase 3 es una gran victoria de parte de las armas leonesas. Si a menor duda estamos viendo, salvo Valdejunquera, realmente las armas leonesas están en un gran y enorme y contundente nivel. Lo que pasa es que el Al-Ándalus, cualquiera que pueda ver el mapa, colocaré aquí el mapa para que la gente lo pueda ver, en un estado muy grande y sobre todo muy cosmopolita. Tenía mucha población y mucha ciudad, en plan ciudad gigantesca con mucha población. Sobre todo Córdoba, que en estos momentos muchos historiadores consideran que tal vez no fuese la ciudad más poblada del planeta, que podía haberlo sido, pero perfectamente está en el top 3 de ciudades más pobladas en ese momento. Más pobladas de todo el planeta. Por lo cual tenemos que entender que, a pesar de que las victorias son muy contundentes, los avances son muy limitados por esto mismo, porque al fin y al cabo el Al-Ándalus tiene una capacidad de población y de reclutamiento muy superior al leonés. Y tras terminar la fase 3, vamos con la fase 4. Y comenzamos con otra gran victoria de las armas leonesas, en la batalla de Talavera, en el año 950. Una vez más, otra gran victoria de las armas leonesas. Sin la menor duda, le está yendo bastante bien. Y tras esto, los leoneses toman Lisboa. Y es en estos momentos cuando los vikingos hacen aparición, logrando una gran victoria contra una defensa local formada principalmente por gallegos locales en Fornelos. No obstante, en los años posteriores se iniciaría un gran y contundente contraataque, al cual en la batalla de Ferrol los vikingos serían expulsados de forma definitiva del tablero peninsular. Por lo cual me recalco, realmente el papel de los vikingos en la reconquista es bastante insignificante, sinceramente, porque al fin y al cabo todo esto es una guerra local entre gallegos y vikingos, por lo cual el fenómeno de los vikingos en Galicia resulta, como he dicho, en bastante poco. Bueno, siguiendo con esto mismo, hemos estado viendo un nivel de éxito bastante enorme, no lo siguiente, de parte de las armas leonesas. Salvo Valdejunquera, todos son victorias, todos son situaciones bastante ventajosas de las armas cristianas. Sin embargo, ahora mismo nos encontramos
con la mala racha que estaba a comenzar en Torrevicente en el año 981, al cual, en medio de una guerra civil entre andalusíes, el Reino de León tomó por parte de uno y ese mismo fue derrotado por un caudillo conocido como Almanzor, que daría bastantes problemas al Reino de León, como vamos a ver ahora mismo. No antes tengo que resaltar la derrota, otra derrota en rueda, por lo cual empezamos a ver que los andalusíes, que han tenido una racha mala, no lo siguiente, de repente han hecho mejor los deberes, han mejorado su ejército, han mejorado sus tácticas y de repente, en un tiempo muy rápido, logran 2 victorias contundentes contra los leoneses, lo cual, como vamos a ver, en la fase 5 va a llevar a muchos problemas al Reino de León. Y aquí tenemos la fase 5. Y como podéis ver es bastante contundente porque todo es verde. Sin la menor duda, estamos ante posiblemente la peor etapa de la cristiandad española en toda la Reconquista. Y es que, como he dicho, tras estas batallas, Torrevicente y Rueda, el ejército leonés, como es bastante obvio, no es capaz de aguantarlos, a ver, lo aguanta obviamente, pero no tiene la capacidad de seguir buscando la batalla campal, porque es jugársela demasiado, por lo cual al tener que esperar un tiempo para recuperar su soldadesca y lamerse las heridas, se dedicaría a un tema más defensivo. Esto es obvio, ¿no? Esto es algo que cualquiera lo puede analizar. Cuando un ejército está debilitado, sufre 2 derrotas consecutivas, suele cambiar de planteamiento y colocarse un planteamiento defensivo, por pura lógica, ¿no? Es algo bastante obvio. Y bueno, vamos a tener que ir hablando un poco de esta fase porque es bastante contundente y demoledor. Comenzamos con Simancas, Coimbra y Zamora, que son tomadas. Estas acifas sí que realmente hacían daño porque, como se puede ver, han tomado la ciudad. Es decir, esto realmente hace mucho daño porque toman la ciudad con todas las gentes dentro y además con sus posesiones, por lo cual realmente estos ataques de Almanzor hacen mucha mella y mucho daño realmente al ejército leonés, al Reino de León. Ya tras unos cuantos años, tras Rueda, el ejército leonés se intenta atrever a ganar otra batalla contra Almanzor. Sin embargo, serían otra vez derrotados en la batalla de Cervera en el año 1000. Y esto una vez más llevaría a la frontera de guerra leonesa a desprotegerse y sufrir una gran derrota en Zamora, lo cual es bastante doloroso y además que he colocado aceifas, haciendo referencia a todas las aceifas de Almanzor, porque Almanzor no solo tomó estas plazas, ¿no? Sino que hizo aproximadamente 50, 60 aceifas por ahí, es decir, hizo muchísimas aceifas Almanzor, muchísimas aceifas y muchísimo daño. Porque, a ver, de un punto de vista, solo estas, las que yo he apuntado, las de Simancas, Coimbra, Zamora y otra vez Zamora, son las que realmente han logrado tomar una plaza. Por lo cual las demás tampoco han hecho mucho daño, pero claro, si te han hecho 50, ¿no? Pues al final esa presión afecta bastante, ¿no? Sin embargo, debo resaltar una cosa, y es que el problema de 50 aceifas es el obvio, y es el plan, si no has tomado muchas plazas, porque hay que resaltar que muchas plazas que tomaban habían sido abandonadas, etc. Si has hecho 50 campañas y no has conquistado muchas ciudades en todas esas campañas, quiere decir que esas campañas no están siendo rentables. Quedémonos con ello, porque es lo que precisamente le pasó a Almanzor. Almanzor plantea un sistema totalmente militarizado, donde buscaba la idea de una aceifa constante, es decir, constantemente aceifa, saqueo. ¿Qué pasa? Que el gran problema que tenía Almanzor es que los leoneses ya tenían una estructura militar y política y social para precisamente contrarrestar las aceifas. Un sistema antiaceifas ya iniciado en la etapa de Alfonso I, por lo cual, ya dicho, salvo estas 4 aceifas que hemos visto, estas 4 tomas de ciudad, y salvo la toma de Barcelona, la gran mayoría, puedo decir casi todas, realmente no eran muy rentables. Entonces, ¿dónde saca Almanzor el dinerito para financiar todo esto? Pues obviamente de impuestos e impuestos. Y al final, ¿qué nos lleva a esto? Ahora lo vamos a ver. Fase 6. Y como podemos ver, por fin se logra una gran victoria contra los andalusíes. No obstante, como se puede ver, es en medio de una guerra civil. Y Alcolea está literalmente al lado de Córdoba. ¿Qué ocurre para que de repente los andalusíes literalmente se están paseando como se suele decir, como Pedro por su casa, por toda la España cristiana? Literalmente el ejército leonés está plantado delante de Córdoba, de la mismísima capital
musulmana. ¿Cómo es posible? Pues es lo que yo estoy diciendo. A pesar de lo que mucho que dicen de Almanzor, la gran mayoría de sus acifas no eran rentables, y esto se resumió a subir mucho los impuestos, y al final, claro, para muchos andalucíes los impuestos eran demasiado excesivos, y al final, totalmente hartos, iniciaron revueltas contra el sistema creado y planeado por Almanzor. Esta revuelta lleva a una guerra civil en todo el Al-Ándalus, donde, como es bastante obvio, León tomará partido. Y, valga la redundancia, hay unos movimientos bastante xenofóbicos que llevan a muchas muertes, sobre todo en plan de bereberes. Hubo una gran xenofobia contra los bereberes, a pesar de que eran la columna vertebral del ejército de Almanzor. ¿Y qué pasa? Que claro, que obviamente los bereberes, esos mismos bereberes que habían combatido junto a Almanzor en todas sus campañas, de repente forman una piña con los leoneses para derrocar a Córdoba. Y en el año 1009, Córdoba cae y es totalmente saqueada por bereberes y leoneses. Siendo en estos momentos, como yo he dicho, Córdoba perfectamente entre las 3 ciudades más pobladas del planeta. Es muy interesante porque esta situación es muy olvidada, es muy ignorada, a pesar de que para mí es una situación decisiva y muy importante porque cambia todo, cambia el paradigma militar de toda la Reconquista. Sin embargo, casi nadie la menciona, es muy raro la verdad, pero aquí está este canal para recordar estas cosas. Y como he dicho, a pesar de lo que dicen de Almanzor, el resultado de Almanzor fue esto, la destrucción total del Al-Ándalus, porque tras esto, el Al-Ándalus sufriría una hecatombe, una balcanización, y se volvería en un conjunto de microestados, conocidos como taifas. El resumen es bastante obvio. León comienza muy pero que muy bien, de hecho, a final de la fase 3 solo han perdido la batalla, que es Val de Junquera, y en la fase 4 hay un gran cambio hacia los andalusíes, debido a Almanzor, que era un buen general, a pesar que creo que sus políticas estratégicas fueron un desastre, que como he dicho, llevaron a la destrucción del Al-Ándalus. Militarmente hay que decir que era bastante más competente de lo normal, que era el tema andalusí, porque me atrevería a decir que es un buen comandante, pero sinceramente es que tampoco es que había mucho nivel dentro de la cadena de mando andalusí. Es decir, la cadena de mando andalusí es un desastre sin precedentes, de los peores generales de la historia, es decir, son muy malos. Yo nunca he visto un general andalusí que realmente pareciese competente, ¿no? Por eso digo, tampoco voy a darle un 10 al Almanzor porque me parece tampoco me parece un 9 o un 8, ¿no? O sea, simplemente era decente y eso llevaba a que los andalusíes ganasen batallas, que era lo más normal, porque al fin y al cabo tienen una superioridad numérica mucho, mucho más grande y contundente que los leoneses. Sin embargo, como he dicho, estaban sufriendo muchísimo contra el ejército leonés. La fase 5 es literalmente un gran dolor sin precedentes, es posiblemente la peor etapa de toda la España cristiana en la Reconquista, perfectamente puede ser, porque realmente están sufriendo muchísimo, están perdiendo muchísimo. Coimbra se pierde a favor de las armas sarracenas, por lo cual realmente la fase 5 es un auténtico dolor, y como he dicho, las acifas, a pesar de que no fueron rentables, igualmente hicieron su daño y su presión, por lo cual le coloco esas 4 asteriscos, porque realmente hicieron su daño, pero como he dicho, no fue rentable. En la guerra tienes que buscar la rentabilidad, porque si no, te pasa lo como Almanzor, ¿no? O sea, de que al final, a pesar de las muchas acifas, ¿no? Y mucha exageración, ¿no? De, hemos humillado a la España cristiana. Al final te ocurre esto, ¿no? Lo de Córdoba, y al final todo ese imperio andalusí, que parecía invencible, con Córdoba, esa gran ciudad, ¿no? Ultra cosmopolita, etcétera, en abrir y cerrar de ojos se va a tomar mejor viento, ¿no? No vamos a decir muchas palabrotas. Pues aquí tenemos la etapa 1 del Reino de León. Y ahora vamos a las batallas. Bueno, realmente no. Vamos primero a los ejércitos. Me gustaría mucho más explicar primero los ejércitos. Vamos a hablar de esto. Como podéis ver, este ejército es la primera ordenanza. Es el ejército asturiano. Lo saco porque tenemos que recordar que el Reino de León nace tras, como he dicho, la división del Reino de Asturias, etc. Como podemos ver, es una ordenanza bastante simple, ¿no? O sea, es muy de infantería por lógica. Caballo no se ha criado en masa, por lo cual no tenemos aún caballeros. Por lo cual es una ordenanza bastante simple, ¿no? O sea, no hay mucho que explicar, es bastante simple. Infantería ligera, lo típico, como arqueros, etc. Y
infantería pesada, como son los nobles a pie, que como he dicho no iban a caballo porque en este momento la cría de caballo no estaba en sus mejores momentos, por no decir que realmente el caballo pintaba poco, por no decir nada, en el campo de batalla en las etapas del Reino de Asturias. Pues esta ordenanza, cuando nace el Reino de León, esta ordenanza es cambiada a favor de una ordenanza que es la segunda, que es esta misma que estamos viendo. Yo la apodo la gótico normanda, principalmente porque es, como es bastante obvio, es la ordenanza de los normandos, esa gran moda que hay en Europa, porque los normandos, como es bastante obvio, un ejército cuando es muy bueno, pues muchos suelen copiarlo, ¿no? Pues los normandos tienen mucha fama y muchos intentan copiar a los normandos, y también lo llamo gótico porque seguramente también tenían, el Reino de León tenía en su mente a los ejércitos godos, que eran bastante buenos en caballería, por lo cual lo llamo gótico normanda porque cumple esos objetivos. Como podemos ver, de repente entra la caballería pesada y tenemos a los infanzones, que son una forma de explicarlo simplemente son los secundones, los nobles, ¿no? También iban a caballo, como es obvio, etc. Los villanos, que es bastante interesante, porque yo pensaba que los villanos era caballería ligera, sin embargo, los villanos son caballería pesada, porque el armamento... A ver, hay que decir que es bastante entendible. Si te puedes pagar un caballo, lo normal es que también te pudieses pagar tu armamento, ¿no? De caballero con cota de malla y lanza larga, gran escudo, etc. Y, como no, los caballeros. Debo resaltar que la figura del mesnadero empieza a aparecer y a tener mucha importancia en la segunda etapa, donde nos encontraremos con la era del Cid. Como todo el mundo sabe, el Cid era un mesnadero. Lo he colocado como aparte por un simple motivo, y es que es una unidad, entre comillas, se puede decir como permanente, porque es una unidad que puede estar siempre presionando al enemigo. O sea, que siempre puedes tener este ejército en la frontera, capaz de interceptar o iniciar una pequeña cabalgada, que era una incursión de saqueo, etc. Por lo cual, estamos viendo un pequeño destellos de un ejército permanente profesional. Lo último que voy a destacar es que las unidades pesadas suelen ganar a las ligeras, mientras que las ligeras, al ser más ligeras, como es bastante obvio, pueden rodear más fácilmente a la unidad pesada. Digo esto porque esto es en general lo que se suele ver en las batallas. Ahora lo iremos viendo, ¿a qué me refiero? Bueno, ya tras haber explicado esto, los ejércitos, la evolución armamentística, ¿no? De la primera ordenanza a la segunda, nos encontramos con las tácticas. Estas son las tácticas de la época del Reino de Asturias, que como he dicho, se estaban abandonando a dispensas de la segunda. Pues aquí tenemos la táctica de la asturiana, tampoco he sido tengo que admitir que tampoco soy muy original poniéndole nombre. Pues esta es la principal táctica de toda la etapa del Reino de Asturias. Como podemos ver, se basa en la sorpresa y en un combate muy rápido. Hay que entender que este combate, como podemos ver de la fase 1 a la fase 2, dura nada de minutos. Es decir, es un combate muy rápido, muy relámpago, donde se busca la sorpresa y el terror del bando enemigo, el bando sorprendido, para que echen a huir por patas. Y eso les lleva a ganar las batallas. Todo lo principal en batallas que vamos a ver en el Reino de Asturias. Como he dicho, vamos a pasar rápidamente esta táctica porque ya la explicaré mejor, ¿no? Cuando ya haga el análisis completo de toda la reconquista, todo el desarrollo táctico de los ejércitos españoles medievales. Pero tampoco creo que hay mucho que explicar, ¿no? Es bastante sencillo. Y aquí tenemos lo principal que vamos a ver incluso en las navas de Tolosa. O sea, hasta las navas de Tolosa, donde yo he investigado, seguimos viendo este tipo de tácticas, donde la caballería pesada, esta caballería que acaba de aparecer, va a ser utilizada en el centro, con la intención de romper el centro y eso llevar a la victoria. Como suelo explicar muchas veces, este combate dura minutos. Es decir, eso de que los soldados estaban horas y horas combatiendo es mentira. Cualquiera que vea un combate, por ejemplo, de boxeadores, se da cuenta que si los boxeadores no llevan ni siquiera equipación, ni armas pesadas, ni armadura, y sin embargo necesitan tiempos de descanso, etcétera, en los combates, en el campo de batalla. Como he dicho, con una armadura, con un escudo, con armamento pesado, etcétera. Pues claro, olvídate de horas de combate, esto duraba. Estos combates eran muy rápidos, ocurrían muy pocos minutos, porque obviamente un bando se iba a cansar. Como es bastante obvio, la punta de lanza pasa de ser la infantería pesada a ser la caballería pesada. Y aquí abajo, abajo de la fase 2, he colocado uno de los problemas principales que yo he visto en esta táctica. Y es que la infantería quedaba en un segundo plano. No todos los generales
la dejaron en segundo plano. Por ejemplo, el Cid y Alfonso el Batallador se la pusieron mucha importancia, pero en general, la gran mayoría de batallas que yo he visto, la infantería quedaba en segundo plano y pintaba muy poco. Como podemos ver, la infantería, de forma un poco hasta graciosa, podemos decir, quedaba como una unidad que se quedaba detrás, ¿no?, de los ejércitos y iban en búsqueda de llegar hasta su caballería para darle un apoyo en caso de que la caballería se estanque. Y aquí también he puesto el segundo problema. El problema principal de esta táctica, con quien lo puede ver, es el tema de que si tú apuestas todo al centro, como se puede ver, ¿qué pasa en los flancos? Que claro, que la caballería ligera musulmana, en este caso, que son los principales enemigos, literalmente le estás incitando a que te rodeen, a que te flanqueen y usen la célebre táctica de la media luna, porque la táctica principal musulmana es la media luna. En el tema de estrategias va a ser bastante simple. Esta es la principal táctica cristiana, leonesa, que vamos a ir viendo. En el tema de tácticas, tanto un bando como el musulmán y el cristiano van a ser muy, pero que muy conservadores. Van a ir siempre a lo mismo. Los musulmanes con la media luna y los cristianos con esta. Bastante simple. Por lo cual, muchas batallas entre moros y cristianos, ¿cómo acababan? Pues mira, o los cristianos tenían éxito en su choque frontal y rompían el centro y ganaban la batalla, o la infantería sarracena mantenía el combate y la caballería ligera árabe rodeaba y flanqueaba al ejército cristiano y ganaba. Más o menos esto es el planteamiento que yo he ido viendo. O sea, es bastante simple realmente. Como he dicho, los dos bandos eran muy conservadores. Y aquí he colocado la fase 3, ¿vale? Esto, como he dicho, esto es en el caso de las Navas de Tolosa, el Cid y Alfonso el Batallador. Este es el caso de si el comandante es muy bueno usando sobre todo infantería y sabe darle una importancia. ¿Qué vemos? Vemos aquí lo que pasó en las Navas de Tolosa. Que la infantería, en vez de quedarse atrás, donde no pintaba mucho, se pusieron en los flancos y lograron realmente de forma muy exitosa bloquear la táctica de la media luna musulmana, y eso obviamente llevó a la victoria en las Navas. Esto sería un planteamiento sobre todo de Alfonso el Batallador. También tengo que resaltar que se sabe muy poco tácticamente de Alfonso el Batallador, pero en general ganó casi todas sus batallas, por lo cual yo supongo que sí sabía manejar bien su infantería. Y el Cid. Es verdad que el Cid no planteó esta táctica, pero planteó una táctica muy semejante, ¿no?, donde supo utilizar sobre todo infantería y caballería pesada. Es a decir, el Cid, como gran adelantado a su tiempo que era, sobre todo militarmente, supo combinar de forma muy pero que muy brillante la infantería ligera y la caballería pesada. De hecho, la batalla de Cuarte es un espectáculo táctico. Literalmente es una locura, realmente. Una vez lo piensas, la batalla de Cuarte no tiene nada que envidiar a las grandes batallas de la antigüedad, como Gaugamela, Austerlitz, caso de Napoleón, Canas, etc. Sin la menor duda, Cuarte para mí es la batalla tácticamente más espectacular de toda la Reconquista. Y hasta el momento me parece una auténtica locura como el Cid manejó su ejército. Como es bastante obvio, eso explica por qué es tan famoso y por qué lo ganó todo, ¿no? Porque realmente algo que aprendes en esto es que tú no sueles ganar batallas si no tienes un buen don en tema táctico, etc. Así de simple. Un detalle último que quiero resaltar entre el bando cristiano y musulmán. Los musulmanes no le ponían tanta importancia a la caridad. Y eso se resumía que cuando los musulmanes se enfrentaban a un general cristiano, solían sufrir demasiado, porque de repente no sabían cómo enfrentarse a él. Porque claro, si un buen general, en este caso cristiano, no leonés, se sabe manejar bien tácticamente, pues es muy poco probable que el enemigo sarraceno lo pueda flanquear. Por lo cual, sin ese flanqueo tan común de los pueblos arábicos, ¿no?, obviamente pues no podrán lograr mucho, porque ha dicho la gran baza principal de los musulmanes, que incluso vamos a ver esto en la batalla de Lepanto, imaginaos, es el flanqueo, o sea, es la media luna. Por lo cual este tipo de batallas, etcétera, vamos a verlas bastante. Ya hice un short incluso explicando, ¿no?, que la batalla de Navas de Tolosa y Lepanto tácticamente eran casi idénticas, y era bastante sorprendente, ¿no?, la gran diferencia de armamento, etcétera, de las Navas a Lepanto. Y sin embargo tácticamente eran iguales. Sin la menor duda, bastante interesante el tema. Y como he dicho, esta será la principal táctica de la segunda y tercera ordenanza. Aunque de momento vamos a quedarnos con la segunda ordenanza. La tercera ya es bastante posterior a estos acontecimientos. De acuerdo, y ya tras habido explicado todo esto, ahora vamos con la estrategia. Vale, aquí ha sido un poco diferente porque lo normal es poner yo al rey, coloco el nombre del rey,
y pongo las cosas buenas que hizo y las cosas malas que hizo. Pero como hay tantos reyes, sobre todo en general, el planteamiento estratégico era muy limitado, por motivos obvios. El estado leonés era muy sencillo, porque al fin y al cabo es un estado muy arrinconado por los andalusíes, por lo cual sus estrategias políticas iban a ser muy limitadas. Por lo cual en este caso de estrategia lo voy a colocar así, lo voy a hacer un redondeo de todas las estrategias, desde García I hasta Bermudo III, y vamos a ellas. Lo primero es la gran picia de los hijos liantes, como he colocado aquí, la división del estado. Como he dicho, al principio los hijos liantes dividieron el reino de Asturias en 3, que después se volvería a unir, en este caso bajo el nombre del Reino de León. Vale, la gran picia es que, como ellos no se mataron, los hijos liantes no se mataron, sino que fueron heredando cada uno el reino del que se iba muriendo. Eso hizo que muchos reyes posteriores, en búsqueda de antiguos fantasmas, pensasen que este planteamiento, esta idea de dividir el Estado, era buena. Por eso es una picia enorme, porque lo de dividir el Estado es una tontería. Y hasta que llegó Fernando III, que ya definitivamente era consciente que este planteamiento de estos mismos hijos liantes era un desastre sin precedentes, pues al final, como he dicho, con suerte esto se terminó definitivamente, pero como he dicho, como picia, lo de dividir el Estado es una tontería enorme. Una tontería sin precedentes y que realmente a León solo le dio más problemas que otra cosa. Más problemas que otra cosa. Ni más ni menos. Pero último resaltar es que al menos hay que decirlo. Los hijos liantes al menos no se mataron entre ellos. No se desangraron entre ellos. Al menos yo resalto esa parte de ellos. Porque al menos, a diferencia de la gran mayoría, por no decir casi todos, los posteriores que buscaban estos fantasmas, ¿no? Estos al menos no se mataron, ni llevaron al reino al desangramiento entre hermanos. Mientras que los posteriores que implementarían esto mismo, pues sí, desgraciadamente sí. Bueno, ya tras haber hablado de esta gran picia, que tiene 4X por motivos más que obvios, es una auténtica picia estratégica, llega la repoblación, que la ha colocado en 2, porque, a ver, en general es muy buena, pero como la calificaba que, como ya estaba ya continuada del reino de Asturias, tampoco tenía que resaltarla mucho. La alianza con Pamplona, que sin la menor duda es muy pero que muy buena. Yo resalto la alianza con Pamplona, fue muy buena idea y sin la menor duda ayudó bastante. También otro problema, los problemas internos que estaban sufriendo, pues los problemas internos, una vez más, las típicas guerras civiles, que realmente, como he dicho, son cosas que realmente, a pesar de que parece que no, puede hacer mucho daño a un estado y puede cambiar mucho la historia. La gente no es consciente de lo importante que es ganar una guerra civil o de que un estado no sufra una guerra civil o no. Así de simple. Y aquí tenemos la táctica de la normanda, que obviamente fue un gran acierto porque sinceramente les dio flexibilidad al ejército leonés. La táctica asturiana es muy limitada, es demasiado defensiva, me atrevería a decir, sobre todo si el enemigo tiene una buena red de exploradores, no te sirve de nada, por lo cual realmente la asturiana yo la veo muy limitada, por lógica, es una táctica desesperada que se hace a última instancia, nadie quiere implementar este tipo de tácticas. Y la normanda, realmente la gótico-normanda, pues lleva a los leoneses a ser mucho más flexibles y sobre todo ser capaces de ataques mucho más contundentes y eficaces. Por lo cual el cambio de estrategia y sobre todo de soldadesca y con la llegada del caballo en masa, ¿no? El caballo en masa que permitió la creación de los caballeros, realmente es un gran acierto. Y en 4 emojis positivos tengo obviamente la táctica anti-Aceifas. Como he dicho, la táctica anti-Aceifas tuvo éxito, no, lo siguiente, como he dicho, Almanzor se paseó por toda la España cristiana, sin embargo, al final el resultado de su reinado fue el que fue, llevar al Al-Ándalus a su aniquilación total. Fue muy útil y sobre todo llevó a que, ya he dicho, salvo 4 plazas, la gran mayoría de sus exploraciones o incursiones a Aceifas no fuesen nada rentables y al final eso obligase a Almanzor a subir sus impuestos, o sea, a subir los impuestos del Estado y eso llevase a el efecto dominó que llevaría a la caída del Al-Ándalus, por lo cual las tácticas anti-Aceifas de Alfonso I, ¿no? Que ya implementaba Alfonso I, realmente llevaron a la victoria del Reino de León frente al Al-Ándalus, por lo cual. Y bueno, ya tras haber explicado todo esto, ya se termina el capítulo. Como he dicho, creo que ya lo he explicado absolutamente todo. Ya nos vemos en la segunda etapa. Sin la menor duda, explicar todo esto es bastante largo, la verdad. Me esperaba
Mucho más corto, de hecho pensaba hacerlo todo de una, después pensaba hacerlo todo en 2 partes, ¿no? Dividirlo en 2 partes, porque tengo 4 fases. O sea, yo tengo 4 fases de batallas. Y ahora mismo solo hemos analizado una. Por lo cual hay bastante, la verdad. Pues nos vemos ya en el segundo capítulo, en la segunda etapa de las batallas del Reino de León, por lo cual muchísimas gracias por ver el vídeo. Un me gusta y suscribirse siempre ayudan y nos vemos en la próxima. Adiós.